Estamos en un grave problema desde esa perspectiva que tú acabas de señalizar, porque estamos agotando 4 años de un Ministerio Público independiente y de un Ministerio Público que se jactó durante 4 años de que tenía pruebas blindadas contra los actos de corrupción de los pasados gobiernos. Y tenemos que al final de esos 4 años el balance no es para felicitar, el balance está siendo cuestionado y lastimoso, porque tú hablabas del asunto de la valorización de las pruebas. Yo quiero tomar un solo párrafo de una sentencia mediante la cual la Suprema Corte de Justicia acaba de absorber a los 2 únicos imputados del caso Odebrecht, que es uno de los casos más sonados, donde se habló de más de 92 millones de sobornos que dio la compañía a funcionarios y legisladores dominicanos para aprobarles, para que pasen los proyectos sobrevaluados. Porque cuando usted da soborno para algo, ese soborno, si hablamos de 92 millones de sobornos, ya nos imaginamos en cuánto estaban sobrevaluadas las obras, porque el que dé soborno lo saca y lo saca triple. Y eso tiene 4 años en los tribunales de la República, y finalmente cuando llega al máximo tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia, yo quiero leer un solo parrafito de esa sentencia, que es demoledora contra el Ministerio Público, y dice, ese parrafito dice: el destino de los fondos, refiriéndose de los sobornos que supuestamente dio la Odebrecht a través de Ángel Rondón a una serie de personalidades del país, dice la Suprema que el destino de los fondos resulta desconocido. O sea, se supone que si el Ministerio Público acusa que dieron 92 millones de dólares a X cantidad, que eran unas 8 personas, se supone que la Procuraduría debió rastrear e identificar dónde estaban esos fondos, que es lo que para que pudiese demostrarlo en justicia, ¿no? Dice, incierto, o sea, eso nunca se demostró, pues no pudo establecerse cuáles funcionarios presuntamente recibieron la oferta o obtuvieron los valores que según constan en las premisas probadas en el juicio fueron recibidas por el imputado Ángel Rondón Rijo, expresó el fallo. Lo que quiere decir que esas pruebas nunca existieron, nunca, a pesar de 4 años, nunca el Ministerio Público pudo reunir y demostrarle a los tribunales. Porque hay que decir que aunque hay jueces que sí los condenaron, pero aquí los jueces también actúan, Eduardo, por presión mediática. Hay jueces que le llegan casos de escándalos y de asuntos y saben que los condenados son inocentes, que no digo que sea este caso, y ellos por la presión pública terminan a veces dando sentencias contrarias al derecho. Entonces ahora tenemos que en las denominadas operaciones que este Ministerio Público ha instrumentado, que son muchas, operación tal, operación esto, operación lo otro, han venido sustentándose su soporte en los mismos implicados de esos casos. Entonces, ¿dónde estaban las pruebas blindadas? Si el Ministerio Público ha tenido que suplirse de la delación y de la negociación con algunos de los implicados. Entonces, deja mucho que desear de la capacidad investigativa del Ministerio Público, y es ya de conocimiento público la debilidad por la exposición pública de altos funcionarios de ese Ministerio Público. Por ejemplo, a doña Miriam usted nunca la vio en eso, pero no podemos decir de los otros, donde tenían una vocación teatral en la presentación de expedientes y demás, que ahora están como un jarrón chino, que son muy valiosos, pero el gobierno no encuentra qué hacer con ellos, Eduardo. Bueno, realmente muchos de los analistas que siempre tú observas, lo que dice es que al parecer ese Ministerio Público independiente, la estructura que tenía era una estructura más para manipular en términos políticos que para en realidad hacer justicia. Parecería que cuando se instalaron andaban en alguna lancha o en algún barco de eso de pesca, porque si tú observas todos los nombres que tienen los expedientes eran precisamente de animales marinos, muy cazadores, y parece ser que las redes que tenían, pues los orificios de las redes eran demasiado grandes y los peces que cogía eran muy pequeños, porque hasta el momento uno de los que creíamos que estaban más seguros porque la cola realmente no iba a poder salir por los orificios de las redes, parece ser que también se le fue porque se salió.
¿no? Porque como dicen algunos juristas... El rey de los mares nunca tuvo. Dicen algunos juristas que algunos jueces no protegieron derechos, pero que sí la Suprema lo hizo, porque dijo que había insuficiencia de prueba para poder condenar a Díaz Rúa y a Ángel Rondón. Lo que quiere decir que el expediente, como dijo la misma procuradora, porque tenemos que decir que en una ocasión la procuradora actual, cuando era presidenta de la Sala Penal de la Suprema, ella lo cuestionó, dijo que ese expediente estaba mal instrumentado. Y parece ser que la procuradora tenía razón, porque la Suprema acaba de absolver a esos dos. Pero esa sentencia también, eso que tú dices, y yo más o menos quise decir lo mismo anterior en el sentido de que eso tiene años en los tribunales, y todos los tribunales desde la coerción le fueron dando ganancias de causa a la Procuraduría. Pero llega al máximo tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia, que es un organismo de control, donde no solo, porque Eduardo, tú eres abogado, normalmente se lleva una casación y la Suprema tiende a validarla o no, siempre cuando la valida lo que hace es que lo vuelve a otro tribunal, ¿no? Pero aquí no. Sí, porque tiene también la facultad de conocer el fondo. Entonces lo conoció. Entonces, lo dice la Suprema. Eso es igual que el Tribunal Constitucional, que en algunos casos, pues, el tribunal lo refiere a algún tipo de sala o de... Sí, a otra sala distinta a la que lo conoció. Jurisdicción, sí. Pero también tiene la facultad de conocer el fondo. Pero entonces tenemos que la Suprema nos está diciendo, oiga bien, la está diciendo y señalando, que todos esos tribunales que desde que conocieron esa coerción, ¿ustedes recuerdan? Sí, sí, desde el envío a fondo. Sí, pero que allanaron, se llevaron gente en ropa interior, que se hizo una lógica, aquella de que famoso duerme con ropa. ¿Tú te acuerdas? Dormir con ropa. Claro que sí. Entonces, todo eso lo que nos está diciendo que todo eso fue un aparataje. Bueno, pero eso y que eso no cumplió con los rigores técnicos de la administración de una verdadera justicia. Es lo que nos dice la Suprema. Por eso te digo que muchos de los analistas dicen que siempre eso fue una manipulación política y no una verdadera embestida contra la corrupción. Porque primero eran, los aparatajes que se hacían era precisamente para ver como si fuera un show o una película. Y me parece que la justicia, me parece a mí, no debe actuar de esa manera. Por eso en la mayoría de los países donde la justicia tiene cierta independencia, cuando a alguien lo envían a un reclusorio preso es porque tienen las pruebas suficientes para que dure ahí algún tiempo. Eso es indudable, pero aquí no. Aquí desde la época de que teníamos un código que era inquisitorio, donde el reo era que tenía que demostrar que él era inocente, contrario a lo que tenemos hoy, que es el Ministerio Público que tiene que demostrar que él es culpable. Desde ese tiempo, pues precisamente aquí siempre se trabaja de la misma manera. Pues por los medios de comunicación comienza una presión, hay que buscar a fulano preso, y cuando meten a fulano preso, entonces se le violan todos sus derechos, y después entonces fulano de nuevo para la calle, y cuando van a los tribunales, pues fulano está sin ninguna prueba que certifique que cometió los hechos que se le están imputando. Entonces, ese tipo de circo, yo digo que en vez de ayudar a lo que es la institucionalidad judicial en la República Dominicana, la daña más. Pero ahora también con ese caso tenemos otro problema, Eduardo, para el gobierno. O sea, el gobierno no puede objetar esa sentencia, no solo en términos jurídicos, me refiero también en términos de opinión. ¿Por qué? Por una razón simple, en ese mismo expediente donde se está diciendo ahora que la Procuraduría nunca aportó las pruebas, habían altos e importantes dirigentes del PRM, que hoy inclusive algunos son ministros. Sí, claro. Algunos dirigen poderes del Estado en ese mismo expediente. Otros están propuestos para ministros a partir de 16. Exacto, o sea, que esa sentencia también, en cierta medida, los absuelve a ellos. Claro que ¿entiendes? Sí. Y demuestra que fue una vendetta política que se hizo a través de ese expediente. O sea, creo que es la única sentencia que los beneficia a todos, ¿no? Tanto a todos los bandos. A todos los bandos quedan beneficiados. Al que no beneficia, a lo que no beneficia es al sistema de justicia. A ese no lo beneficia. No, porque eso es lo que indica debilidad. Claro, y lastimosamente tenemos casos grandísimos en los tribunales
a quien ya también se le está viendo en ciertos aspectos ese también ribete de corte político y de corte mediático, que ojalá que se enderecen. La lucha anticorrupción debe mantenerse y debe sostenerse, pero debe sostenerse sobre bases sólidas, no sobre banderías políticas, sino sobre los soportes. Debe tener y deben ser presentados ante un tribunal que validen la petición de una condena, de pedir una sentencia punible para quien robe, para quien tome los fondos públicos.